Boreal Televisión presenta. Conversación que queremos abrir busca que vayamos a los territorios y que de aquí al marzo se recuperen esas capacidades de todos los colombianos de entender cuáles son las distintas posiciones y plantear propuestas que nutran sus planes de desarrollo y que nos ayuden a nosotros también a ser más efectivos en los territorios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Panorama Internacional, quien le estará acompañando a esta hora de noticia, información y entrevista a su servidor Danilo González Giral. En el programa de hoy lo hemos titulado Le tocó a Colombia. Y es que desde el jueves pasado, las diferentes protestas, movilizaciones y el paro nacional que han convocado en contra del gobierno de Iván Duque han ido en aumento. Para profundizar este tema y analizarlo, tenemos a tres invitados. El primero de ellos es Daniel Felipe Castrillón. Él es historiador, concejal de Anserma y político joven colombiano. También vamos a tener a Pablo Quintero, politólogo, analista político y asesor comunicacional. Y nuestro colaborador Carlos González, politólogo, analista político y conferencista. Ellos nos van a estar dando su visión acerca de este tema. Pero antes de profundizar, quiero invitarlos a que nos sintonicen a través de las pantallas de Boreal Televisión, Voz Dominicana para la República Dominicana, y a través de nuestra página web que nos visiten www.borealtelevisión.com. Usted se va a transmisión en vivo y va a poder disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene destinada a Boreal Televisión para todos ustedes. También a que nos sigan a través de las redes sociales, @BorealTeleHD, la cuenta de nuestra casa, @Panorama Internacional RD, la cuenta de nuestro programa, y mis cuentas personales, @DaniloG Medios. También quiero invitarlos a que si ustedes se quieren publicitar en nuestro programa, ustedes pueden llamar a través de los teléfonos de Boreal Televisión, 809-581-0022 y también por el 809-583-5266. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Panorama Internacional y ya regresamos con más. El presidente colombiano Iván Duque convocó a un diálogo nacional el viernes, un día después de las multitudinarias protestas en su contra. Esta conversación se dará en las regiones con todos los sectores sociales y políticos. Utilizará medios electrónicos y mecanismos participativos para todos los colombianos. Buscará tener un cronograma claro para que todos podamos edificar un camino significativo de reformas. El diálogo dará inicio la próxima semana, según anunció el mandatario derechista, que ha reconocido la legitimidad de algunos reclamos. Los promotores del llamado paro nacional exigieron un diálogo directo a Duque al término de las movilizaciones, que en su mayoría se desarrollaron de forma pacífica, aunque culminaron con fuertes choques entre manifestantes y fuerza pública en Cali y Bogotá, donde este viernes se agudizaron. En varios puntos, la ciudadanía se armaba con palos y cuchillos ante intentos de robo en sus residencias. Como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía,
Y en coordinación con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se ha decretado el toque de queda para las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa a partir de las 8 de la noche. Y para toda la capital a partir de las 9 de la noche. La jornada del jueves dejó 3 muertos en el departamento del Valle del Cauca, del que Cali es capital, y casi 300 heridos entre civiles, policías y militares, según el balance oficial. Con poco más de 15 meses en el poder, Duque enfrentó el jueves la mayor protesta en contra de un gobierno central en los últimos tiempos, convocada por un diverso abanico de sectores: sindicatos, indígenas, estudiantes, campesinos y partidos opositores. Cientos de personas continuaron las protestas en distintos puntos de Bogotá, incluso ante la residencia privada del presidente Iván Duque, desafiando el toque de queda. La protesta se disolvió de forma pacífica 1 hora después de que iniciara la prohibición de circulación a las 21 horas locales, pero en la zona se mantuvieron policías, pues el mandatario, que tiene su popularidad en rojo, suele pasar las noches en el lugar. El toque de queda estará vigente hasta las 6 horas locales del sábado. Las autoridades colombianas expulsaron el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Los extranjeros serán entregados a las autoridades venezolanas en San Fernando de Atabapo, una zona fronteriza poco transitada al suroeste. Colombia está abierta a los extranjeros de bien, a los extranjeros que quieran aportar, que quieran disfrutar este país. Es así que nosotros trabajamos. Según las autoridades migratorias, desde el inicio de las protestas el jueves han sido expulsados 61 extranjeros, un peruano y 60 venezolanos que no podrán volver a Colombia en 10 años. También se impidió el ingreso al país de un chileno y un venezolano que, según información de inteligencia, querían afectar la tranquilidad y seguridad del país. La policía detuvo a 29 venezolanos que ignoraron los toques de queda decretados en Bogotá y Cali, tras disturbios surgidos durante las protestas contra el gobierno. El llamado paro nacional del 21 de noviembre reunió a cientos de miles de colombianos que protestaron contra las políticas sociales, económicas y de seguridad de Duque. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. En este bloque vamos a estar profundizando acerca de las noticias más importantes que ocurrieron en el mundo, aquí en Panorama Internacional. El presidente mexicano López Obrador justifica el asilo político de Evo Morales. El presidente mexicano afirmó el domingo que ofreció asilo al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, debido a su convicción de que las autoridades no deben ser destituidas con golpes de Estado. No queremos aquí, en México, golpes de Estado. No queremos la imposición mediante la fuerza. Y aquí aprovecho a decirles que por eso, siguiendo la tradición histórica, ejemplar de política exterior de nuestro país, se le dio asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales. 6 muertos en recrudecimiento en protestas en el sur de Irak. 6 manifestantes murieron el domingo en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad al sur de Irak. Río de Janeiro se tiñó de rojo y negro para recibir los campeones de la Copa Libertadores de América, el Flamengo. El plantel del Flamengo, que se consagró campeón de la Copa Libertadores el sábado en Lima, fue recibido el domingo en Río de Janeiro por cientos de miles de aficionados en las calles. Es el segundo título para el Flamengo en Copa Libertadores luego de conseguirlo en 1981. Es maravilloso, no sé cómo describir lo que sentí dentro de mí. Es un amor muy grande por este equipo. Es mucha emoción por encima de todo, rojo y negro, mucha emoción. Sebastián Piñera anuncia ley para que los militares protejan las instituciones públicas en Chile.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el domingo que enviarán al Congreso el proyecto de ley para que militares protejan infraestructuras públicas sin la necesidad de decretar estado de emergencia ante una policía debilitada por la crisis social que golpea al país. Vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Bolivia promulga ley para celebrar elecciones sin Evo Morales. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, promulgó el domingo la ley para convocar a nuevas elecciones generales y que excluyen al exilado exmandatario Evo Morales de las próximas contiendas. En un acto en la sede de gobierno, Áñez firmó el llamado régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que fue aprobado de forma unánime el sábado por el Congreso bicameral. La norma anula los comicios en los que fue reelecto Morales el 20 de octubre y que fueron rechazados por fraudulentos en masivas protestas que encabezó la oposición. La OEA terminó avalando las sospechas al detectar irregularidades en las votaciones. Prevé además la renovación del Tribunal Supremo Electoral, la inscripción de votantes y la participación de todas las fuerzas políticas, aunque impide que Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera sean candidatos. La nueva autoridad electoral será la responsable de fijar la fecha de las elecciones generales, que deberán convocarse en un plazo máximo de 120 días contados después de la convocatoria. La derecha gana en Uruguay y pide calma hasta que se proclamen oficialmente. El candidato liberal Luis Lacalle Pou obtuvo el 48.7% de los votos frente al 47.5% de Daniel Martínez, una elección bastante ajustada. Estas fueron las noticias más importantes que ocurrieron esta última semana en el mundo, aquí en Panorama Internacional. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a estar profundizando acerca de la crisis que se está viviendo en Colombia. Así que ya regresamos con más de su programa Panorama Internacional. Indignación contra la violencia machista y los feminicidios. Miles de mujeres en toda Latinoamérica se sumaron el lunes a una movilización mundial en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Bueno, hoy es la movilización en contra de la violencia de género al cumplirse un nuevo año del asesinato de las hermanas Mirabal. Hace años que se conmemora este día, el Día de Lucha con la Erradicación de la Violencia hacia las mujeres. Según la ONU, 87.000 mujeres fueron asesinadas en el mundo en 2017, la mitad de ellas por gente cercana, una cifra que ha ido en aumento. Los llamados para que se produzca un cambio también se han ido multiplicando. Al sur del continente, cientos de mujeres marcharon en la capital argentina para expresar su repudio a la violencia machista y aprovecharon la ocasión para denunciar la crisis en Bolivia y su solidaridad con Chile. Estamos más que todo movilizándonos como mujeres bolivianas porque nuestra Bolivia está sufriendo un golpe de Estado y nuestras mujeres de pollera están siendo víctimas de discriminación, de violencia, ataques desde los militares, los policías. En distintos países de Centroamérica, la región que exhibe las tasas más altas de feminicidios, también cientos de mujeres marcharon para decir basta. En México, donde según cifras oficiales son asesinadas unas 10 mujeres al día, miles marcharon por la capital en una manifestación encabezada por familiares de víctimas de feminicidio, pero que por momentos se tornó violenta y dejó destrozos y pintadas en monumentos. Recientemente, el gobierno de la Ciudad de México decretó una alerta de género que tiene como objetivo implementar nuevas medidas para detener la violencia contra las mujeres después de varias protestas. 19 de los 32 estados del país han adoptado la medida desde 2007. Muertes y cuantiosos daños en Albania tras un sismo que sacudió al país el martes. El temblor de magnitud 6,4 se registró durante la madrugada.
y su epicentro se situó en el mar Adriático, 34 kilómetros al noroeste de Tirana. Según explicó un sismólogo a la televisión local, se trata del peor terremoto registrado en la región de Durrës en casi un siglo. Las autoridades movilizaron a unos 300 militares para participar en las operaciones de socorro. Varias réplicas se sintieron después del temblor principal, y el Centro Sismológico Euromediterráneo informó que la más fuerte alcanzó una magnitud de 5,3. La misma región de Albania había registrado en septiembre un sismo de 5,6, que entonces fue considerado por las autoridades como el más fuerte en los últimos 20 o 30 años. Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica, por lo que los temblores de tierra son frecuentes. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. Ya en esta tercera parte de nuestro programa vamos a estar conversando acerca de la situación que se está generando en Colombia. Pero antes quiero recordarle que nos pueden sintonizar a través de las pantallas de Boreal Televisión para la República Dominicana y para el resto del mundo a través de nuestra página web www.borealtelevisión.com. Usted se va a transmisión en vivo y va a poder disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene Boreal Televisión destinada para todos ustedes. También a que nos sigan a través de las redes sociales. @BorealTeleHD, la cuenta de nuestra casa, @Panorama Internacional RD, la cuenta de nuestro programa, y mis cuentas personales, @DaniloG_Medios. Como le contaba, en esta parte del programa vamos a estar hablando de la situación que se ha generado en la última semana en Colombia, ¿no? Y es que desde el día jueves las movilizaciones y las manifestaciones han ido en aumento, hasta un paro nacional lo han convocado. Tenemos a 3 invitados, ya lo presentaba en la primera parte del programa. Ellos son Carlos González, Pablo Quintero y Daniel Felipe Castrillón, que se encuentra en el país cafetero. En esta parte del programa vamos a estar conversando y analizando la situación que se está generando en Colombia, ¿no? Le decía que desde el jueves pasado diferentes manifestaciones, movilizaciones y hasta un paro nacional han convocado en este país. Bueno, por mejoras salariales, por el aumento de las cotizaciones en los pensionados. También los universitarios piden aumento del presupuesto. Desde el año pasado vienen pidiendo aumento al gobierno de Iván Duque. Pero tenemos que hacer un análisis y una reflexión para los pueblos de América Latina y para toda la región, ¿no? Y es que estas protestas no se pueden convertir y pasar a un tema vandálico. Podemos ver cómo unas protestas sociales han generado destrozos en las empresas, en las diferentes instituciones, en las plazas, en los comercios. Entonces hago este llamado a la reflexión, porque vemos, por ejemplo, a Chile, semanas de protesta, pidiendo mejoras salariales, en todo el tema social, pero destrozan el metro, destrozan el patrimonio de la ciudad, del país. ¿Y quiénes son los más afectados? Los más afectados es el pueblo, la gente de pie, los ciudadanos, que en estos momentos están pasando trabajo, están pasando penurias para poder ir al trabajo y regresar a la casa. Entonces este llamado a la reflexión a los pueblos de América Latina, para que en el momento de sus protestas o de las protestas que se hagan, que son válidas obviamente para las mejoras en todo este aspecto social, también que tomen en consideración y pongan esa parte que es el sentido de pertenencia. Y al hacerle daño, obviamente te estás haciendo daño tú mismo. Entonces, bueno, para tocar estos temas y después de esta reflexión que hemos hecho, tenemos a Daniel Felipe Castrillón, que él se encuentra desde Colombia. Y bueno, le hago esta primera pregunta, Daniel. ¿A qué se debe todas estas protestas que se están dando en Colombia y las razones de las movilizaciones que llamaron hasta un paro nacional? Sí, el paro en Colombia se da a partir del paquetazo del gobierno de Iván Duque. La reforma tributaria, la reforma pensional, la muerte de líderes sociales, la no implementación del acuerdo de paz, el déficit presupuestario en salud y educación, son muchas de las causas de la movilización del pueblo colombiano. El pueblo colombiano sale a las calles diciéndole al gobierno de que nos escuche, de que haya una sinergia entre el Estado y el pueblo colombiano, y así podamos sacar este país adelante. Daniel, hay encuestadoras, medios de comunicación y analistas que han dado algunos datos. Por ejemplo, ellos hablan de una desaprobación del 69% de la gestión de Iván Duque. El 44% de los trabajadores en Colombia ganan menos de sueldo mínimo. De 8,5 millones de pensionados, solo 3 millones alcanzan pensionarse. Los universitarios desde el año pasado vienen pidiendo más presupuestos en las universidades. Esto es una realidad, todos estos datos que vengo hablando.
¿Tiene que ver esto con las consecuencias que se generaron en las elecciones regionales pasadas, donde el partido de gobierno salió derrotado? Sí, claro. Gran ejemplo del descontento del pueblo colombiano con el gobierno fue que propuestas alternativas asumieron el mandato en grandes capitales del país. Ejemplo, Medellín con Daniel Quintero, en Bogotá con Claudia López, en Manizales con Carlos Mario Marín, y así sucesivamente en grandes capitales del país, donde se votaron por propuestas nuevas, alternativas, que se sintieran más cercanas al pueblo. Y el gran descontento con el Partido del Centro Democrático, que fue el gran perdedor en las elecciones regionales del país. Pablo, Daniel, no se puede negar que en Colombia hay problemas, hay dificultades. Pregunto, ¿el trasfondo de estas protestas tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Pueblo y el financiamiento de Nicolás Maduro? Sí, Danilo, para responder tu pregunta, es muy importante entender la influencia de organizaciones como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo en las últimas protestas que se han venido desarrollando tanto en Bolivia como en Chile y en este caso Colombia. Es evidente que grupos de izquierda o ultraizquierda, como en el caso del partido de la guerrilla colombiana, la FARC, y el partido de Gustavo Petro han manifestado un rotundo no a las políticas del presidente Iván Duque. Recordemos también que existe cierta influencia en el caso venezolano sobre el apoyo que le ha dado, en este caso Cuba y el mismo presidente Nicolás Maduro, a lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica, todo este tipo de protestas, el gran aprovechamiento de la diáspora venezolana para de alguna forma movilizar a todas esas personas a que se protesten, incurriendo en violencia, en actos de desestabilización. No. Es de aclarar. Primero, aquí la gente se está movilizando por otras circunstancias, ¿sí? Aquí ni Maduro ni en el Foro de Sao Paulo son, digámoslo, los medios que involucran a la movilización. Nosotros tenemos que aclarar de que la gente sale a las calles es por las reformas que quiere implementar el gobierno. Aquí ni Nicolás Maduro ni los que participan del Foro de Sao Paulo tienen que ver con estas protestas sociales. Primero, no se le está pagando a nadie para que salga a las calles. El paro se da a raíz, como les dije ahora, del paquetazo del gobierno de Iván Duque. Lo que nosotros queremos y lo que quiere el pueblo colombiano es que escuche a los diferentes sectores sociales, culturales, que escuche a los campesinos y que escuchen a la nueva convergencia que viene a través del acuerdo de paz, porque la gente ahora quiere implementar el acuerdo de paz y por eso vemos pues la baja popularidad del gobierno, porque no quiere implementar ninguna de estas rutas, ningún camino que lleve a la sinergia del pueblo colombiano con el Estado. Los grupos de izquierda se la tenían jurada a Iván Duque. Teniendo de ejemplo a Chile y a Ecuador, ¿cómo no se tomaron correctivo para que esto no llegara tan lejos? No, también es de aclarar. Las marchas que se están dando en el país, el paro que se da en el país no es ni de izquierda ni de derecha. Este paro abarca a todos los actores sociales, culturales y políticos. Este paro es un paro ciudadano, es un paro cívico, es un paro que se hace también con paz, ¿sí? Porque nosotros y el pueblo reclama de cierta manera que no se hagan estas reformas pensionales, tributarias, y que se implementen, como les dije ahora, los diferentes procesos, los diferentes proyectos, que se escuchen a las comunidades para que así haya ese contacto, haya ese buen manejo del pueblo colombiano con el Estado. Por eso la gente sale a las calles, por eso sale a decirle a Iván Duque y a su gabinete de que escuchen esto, de que escuchen lo que está pasando en el La Guajira, que la gente se está muriendo de hambre, de que escuchen lo que está pasando ahora con las políticas que quieren implementar el fracking, ahora con el medio ambiente, donde están matando los tiburones porque les están cortando las aletas, lo que está pasando en el Cauca, la muerte de líderes sociales. Por eso y mucho más es que la gente está saliendo a las calles. Sí, Danilo, respondiendo a tu pregunta, es importante entender que Gustavo Petro ha sido el principal contrincante de Iván Duque en el sistema político colombiano actual. Por otro lado,
ha existido una influencia del Grupo de Puebla, de organizaciones como el Foro de Sao Paulo, y por parte del mismo Nicolás Maduro ha respaldado a nivel mediático, se ha manifestado a favor de grupos delincuenciales, en este caso, que de alguna u otra forma no protestan, sino dañan el erario público, manifiestan a través de violencia, y la verdad los colombianos no quieren eso. Pero es importante destacar la influencia de grupos de ultraizquierda, grupos abiertamente comunistas, como lo han manifestado en diversos comunicados, en apoyo a estas protestas que dejan de ser reivindicativas, porque lo que buscan es la violencia y de alguna forma saltar el diálogo y buscan es cambiar un modelo por la vía de las armas, por la vía de la violencia. El mismo presidente Iván Duque ha sido muy enfático, el derecho a la protesta está contemplado dentro de la Constitución colombiana, pero hemos visto a través de las redes sociales diversos videos donde manifestantes llegan a límites donde la violencia se convierte en un caos, persecuciones hacia comerciantes, destrucciones del Transmilenio y por otro lado amenazas hacia las familias de algunos dirigentes políticos. Vemos que los gobiernos de izquierda, la gran mayoría, han sido un desastre. Y los gobiernos democráticos han tenido, a pesar que han tenido economías estables, tienen muchos descontentos en la población. ¿Hacia dónde se dirige América Latina? Personalmente pienso de que la población latina, América Latina, busca más un modelo de gobierno que sea más cercano a las comunidades. Y esto va más allá de extremos, de izquierdas o derechas, va más allá de partidos. Esto va más allá de colores políticos, lo que en cierta manera piden y vemos según las marchas y según las protestas en América Latina, de que el pueblo solamente pide acompañamiento, pide protección del Estado, pide de que los escuchen, y por eso vemos en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, muchas de estas causas. Lo que ha ocurrido en Sudamérica en los últimos días y en las últimas semanas han sido una escalada de violencia generalizada. Diversos grupos se han visto vulnerables, precisamente la clase trabajadora, por este tipo de manifestaciones, pero recordemos que todo esto tiene un antecedente. Las últimas protestas en Chile, lo que ocurre en Bolivia, ha sido un efecto catalizador, lo que llaman efecto dominó, para que la situación en Colombia se haya visto agravada en las últimas protestas también. Por otro lado, recordemos que existe cierto tipo de influencia en este país, en este caso en las movilizaciones, por parte de organizaciones internacionales como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Abiertamente han estado respaldando estas movilizaciones, unas movilizaciones que se alejan de lo pacífico e incurren en la violencia y el vandalismo. Por otro lado, hay que recordar que en el contexto colombiano, el presidente Iván Duque no cuenta tampoco con una alta popularidad, y según cifras del Banco Mundial en el año 2017 es el segundo país de Latinoamérica con más desigualdad social. Entonces aquí de alguna forma estamos dándonos cuenta de que existen algunas grietas sociales que justifican este tipo de manifestaciones. Ya vamos a seguir conversando con Daniel y con Pablo, y en el próximo bloque con Carlos González. Vamos a ir a una pausa y ya venimos con más de su programa Panorama Internacional. Follow Mr. Trump. Un mensaje más alarmante que nunca. La ONU advirtió el martes que ya no es posible seguir aplazando las acciones radicales para reducir las emisiones de CO2 y evitar una catástrofe climática. Si hubiéramos actuado en 2010, habríamos tenido que reducir nuestras emisiones en un 3,3% al año. Debido a la dilación climática que tuvimos esencialmente durante estos 10 años, ahora necesitamos una reducción del 7,6% cada año. ¿Es posible? Absolutamente. ¿Se necesitará voluntad política? Sí. ¿Necesitaremos el apoyo del sector privado? Sí. Pero la ciencia nos dice que podemos hacer esto. El organismo afirmó que cualquier aplazamiento más allá de 2020 pondría rápidamente fuera del alcance el objetivo ideal pactado en el Acuerdo de París sobre el clima. Estas emisiones, generadas en particular por las energías fósiles, aumentaron 1,5% anual en la última década, y según la ONU, no hay ninguna señal de que alcancen su techo en los próximos años. El mundo ya se calentó 1 grado Celsius, lo que llevó a la multiplicación de catástrofes climáticas. Los últimos 4 años fueron los más cálidos jamás registrados, y cada medio grado adicional agravará el impacto de los desarreglos climáticos.
la silla. No. Dylan representa lo que ha pasado con el pueblo colombiano. Desde que se montó el escuadrón antidisturbios, han matado muchos estudiantes, muchos líderes campesinos, populares, indígenas. Este es un escuadrón de muerte que no contribuye a la convivencia del país. Hay un patrón de las lesiones que estamos investigando que en caso de identificarlo y de llegar pues digamos a una confirmación sería sumamente grave. Estamos haciendo adicionalmente un llamado a la comunidad nacional e internacional para que rodee la movilización en Colombia y desde luego para exigirle al gobierno nacional responsabilidades sobre la represión contra los manifestantes en Colombia. A pesar de los actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás. Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta. Somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. Ya estamos de regreso con la última parte de nuestro programa Panorama Internacional. Hoy estamos hablando acerca de lo que se está generando en Colombia. Desde el jueves pasado, diferentes manifestaciones, protestas, movilizaciones y hasta un paro nacional han convocado. En esta parte de nuestro programa vamos a estar conversando con Carlos González y también vamos posteriormente a tener a Daniel y a Pablo. Pero Carlos, te pregunto, dado los hechos de los últimos 2 meses que se han generado en América Latina, en nuestra región, ¿qué se está gestando? Y te pregunto, ¿hay planes ocultos? Gracias Danilo por recibirme y a toda tu audiencia por escucharme y abrirme las puertas otra vez de tu canal, de tu programa Panorama Internacional. Y bueno, contestando tu pregunta rápidamente porque el tiempo en televisión es corto y es preciado, dado los últimos acontecimientos, las últimas semanas, es evidente que lo planeado por el Foro de Sao Paulo en la ciudad de Caracas, en el encuentro que realizaron hace unos meses, está dando resultados. Los socialistas, como siempre es estratégico, planifican sus acciones a corto, mediano y largo plazo. Así como pasó en el año 1989, donde espontáneamente el pueblo salió a las calles a protestar luego del aumento del pasaje en lo que se llamó el Caracazo, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Así está pasando actualmente en Chile, Ecuador y Colombia. Todo descontento social, toda molestia que tengan las sociedades latinoamericanas serán aprovechadas y exaltadas a su máxima expresión por parte de grupos de extrema izquierda para generar caos y también ingobernabilidad en los países donde los narcocomunistas no tengan el poder político. Esta es una estrategia que ya hemos visto aplicada históricamente. Todo lo que han hecho en Venezuela será puesto en práctica en Latinoamérica y el punto clave donde todos los gobiernos deben analizar las acciones que ellos demanen en otros países para poder frenar las acciones que quieran hacer en sus países. Si ustedes fueran presidente de algún país de la región y están amenazados por estos grupos, ¿qué harían? Teniendo en cuenta lo que está o lo que le está sucediendo a varios países de América Latina. Si yo fuese presidente, lo primero que haría sería trabajar de la mano con el pueblo,
trabajar de la mano con los diferentes sectores sociales y políticos, concertaría con ellos para que juntos saquemos adelante nuestro país. Tendría un grupo de trabajo especializado en diálogos con los diferentes sectores, con los campesinos, con los empresarios, y así juntos podríamos sacar adelante nuestra región, nuestro territorio. Le daríamos empoderamiento al ciudadano, y así que esto sería algo que sería entre todos. Bueno, sus conclusiones, recomendaciones y palabras finales para todos los televidentes que los pueden estar observando en este momento. Bueno, Danilo, gran parte de las recomendaciones que le haría el presidente Iván Duque para de alguna forma sopesar la crisis y darle una solución es precisamente que encare la solución con decisiones. Decisiones que de alguna forma dejen bien parado a su gobierno, un gobierno que seguramente busca la reelección y un gobierno que aspira a terminar su mandato. Por otro lado, devolverle la gobernabilidad a los colombianos a través de un diálogo con respuestas concretas, un diálogo donde siente a todos los sectores sociales, incluso hasta el sector más radical debe estar y debe ser partícipe de ese diálogo, un diálogo abierto, un diálogo donde se tomen decisiones y que le den respuestas en el corto y mediano plazo a las exigencias de la clase trabajadora y la clase que está protestando. Por otro lado, no cometer los errores de comunicación que cometió el presidente Piñera. Yo creo que Iván Duque tiene una ventaja y es precisamente que se dio cuenta que durante la crisis en Chile, que todavía se mantiene, se han cometido errores a nivel de comunicación por parte de su gestión. Yo creo que esto tiene que ser bien aprovechado por parte del presidente Iván Duque en tratar de alguna forma no cometer esos errores, tratar de encarar el asunto de forma clara, concisa, recuperar la confianza a través del diálogo, pero sobre todo a través de la coherencia que tanto le hace falta a los políticos aquí en América Latina. El presidente Iván Duque, le sugiero de que sea más autónomo, de que escuche al pueblo, de que dialogue con las diferentes mesas de concentración y analice lo que está pasando. Necesitamos que su gobierno sea más independiente, de que se desligue un poco de su partido y verdaderamente piense en nación, piense en cómo trabajar con los diferentes, como les dije ahora, sectores sociales, políticos, en pro de nuestro país. Ok, mis recomendaciones para los presidentes Iván Duque, Lenín Moreno, Sebastián Piñera y demás presidentes no alineados al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla es, en primer lugar, jamás y nunca dejar de escuchar las voces y reclamos de los ciudadanos. No esperen al último momento para poder reaccionar y brindar soluciones a las demandas que el pueblo necesita. Ser presidente de una nación requiere tener un equipo especializado para gerenciar y elaborar políticas públicas y económicas apegadas al conjunto de circunstancias del momento. En segundo lugar, que revisen el libreto de desestabilización social y política que han implementado en Venezuela. Todo fue preparado desde Cuba, bajo diferentes escenarios políticos para poder tomar el poder político. Para los que no saben, los partidos comunistas y socialistas no son organizaciones que velan por los intereses nacionales de cualquier país donde ellos estén, sino son organizaciones individualistas e internacionales. Por ello es fundamental desarticular por completo desde las bases a todas esas organizaciones políticas para poder frenar sus acciones de violencia y de terrorismo que ellos intentan implementar en nuestro continente. Bueno, agradecido con Daniel Castrillón, historiador y concejal en Colombia, a Pablo Quintero, politólogo, analista político, y a Carlos González, también colaborador de nuestro programa, politólogo, analista político y conferencista. De verdad, muchísimas gracias por sus análisis en nuestro programa Panorama Internacional. A ustedes, invitarlos a que nos sintonicen todos los martes a las 10 de la noche y los sábados a las 9 por aquí, por las pantallas de Boreal Televisión Voz Dominicana. Nos volveremos a ver en una próxima entrega de su programa Panorama Internacional.
Boreal Televisión presentó